Ante las Comisiones Unidas de Desarrollo y Bienestar Social y de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda del Senado de la República, compareció Rosario Robles Berlanga, quien es titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, esto como parte del análisis del sexto informe de gobierno. La presidenta de la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social le tomó la protesta de decir verdad. ¿Protesta usted decir verdad en la información que exponga a esta asamblea y ante las preguntas que le formulen las señoras y los señores senadores? Sí, protesto. De no cumplir con el compromiso que asume ante esta comisión, la Cámara de Senadores estará en posibilidad de iniciar los procedimientos judiciales a que haya lugar. Durante su primera intervención, la funcionaria resaltó que desde la SEDATU se logró fortalecer la política nacional de vivienda y reiteró además su compromiso con la igualdad de género y las mujeres que aún con los avances siguen encadenadas a la violencia, la pobreza y la discriminación. En esa tarea seguiré desde la trinchera que sea, no en contra de nadie, sino a favor de México, que es nuestra patria, nuestra causa en común, nuestra casa. Ese México que nos necesita a todos, que requiere paz y que para conseguirla los políticos y las políticas debemos contribuir. Robles Berlanga sostuvo que México es ya un país urbano, pues 8 de cada 10 mexicanos viven en centros urbanos y 6 de cada 10 en 59 zonas metropolitanas que aportan el 70% del Producto Interno Bruto. Al lado de las grandes zonas residenciales y corporativas se generaron cinturones de pobreza. Según cifras de Coneval, el 60% de la misma hoy se concentra en las áreas urbanas. Las zonas periurbanas se caracterizaron por su irregularidad, carencia de servicios e inseguridad. El suelo perdió su función social. Por eso, un primer paso fue la creación de la SEDATU. Después de esta intervención de la funcionaria, legisladoras y legisladores de los grupos parlamentarios representados en ambas comisiones hicieron uso de la palabra, esto para referirse a temas como la pobreza extrema, la carencia alimentaria, señalamientos de casos de corrupción, retos pendientes, desnutrición infantil, obesidad, entre otros. Y la realidad es que a 6 años de haber iniciado el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, 31 millones de mexicanos aún padecen de la carencia alimentaria, lo cual me lleva a mí a hacerle 3 preguntas muy concretas, señora secretaria. ¿Qué fue lo que sucedió con la Cruzada Nacional contra el Hambre? ¿Pasó a segundo plano? Y en el caso específico de su gestión como secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, ¿qué acciones emprendió? Mientras usted estuvo a cargo de Sedesol, se desviaron al menos 2.224 millones de pesos. Con estos datos, secretaria, a mí y a millones de mexicanos nos queda muy claro por qué usted estuvo al frente de una secretaría hasta el final del sexenio, porque sin duda ha demostrado, como muchos de sus compañeros, a ser una mujer muy capaz para desaparecer dinero público. Quisiera yo pedirle si nos pudiera comentar respecto de los retos, sobre todo de carácter legal, que enfrentó usted para hacer su labor. ¿Qué leyes, en su caso, la limitaron en su función y por qué? Y por ende, entre otros, podríamos revisar en esta legislatura para facilitar el trabajo futuro de la SEDATU. Ocupamos el segundo lugar en desnutrición infantil en América Latina y primer lugar en obesidad infantil a nivel mundial. Por lo tanto, le puedo decir que la política y la cruzada contra el hambre fue un rotundo fracaso. Y un rotundo fracaso porque no se hizo una política transversal. Solo quiero saber de forma puntual y clara, ¿cuáles fueron los presupuestos destinados al ejercicio que está por concluir para la denominada Ciudad de la Mujer en Guerrero? Me he entrevistado con diversas mujeres usuarias, con distintas trabajadoras despedidas. En ningún momento he visto una vocación de género de parte de su representación. Al dar respuesta a los cuestionamientos, la secretaria de Estado se refirió a las notas periodísticas que apuntan a posibles hechos de corrupción en la SEDATU. Además, sostuvo que la dependencia tiene facultades para contratar a universidades. Y lo que yo he señalado es que para acusar se necesitan pruebas, más allá de
relatos periodísticos. La libertad de expresión es un derecho en nuestro país y por el cual hemos luchado todos, pero se requieren pruebas. Sedesol y Sedatu no contrató a ninguna empresa fantasma. Sedesol y Sedatu no tuvo ningún vínculo con las empresas mencionadas por la Auditoría Superior de la Federación. Además, destacó los avances de la dependencia a su cargo en materia de vivienda en el sexenio que está por terminar. En esta administración, 1 de cada 3 viviendas del Infonavit se construyeron, y no de un cuarto, de 2 habitaciones. Estamos hablando de que se amplió uno de los indicadores de la pobreza, que es precisamente el hacinamiento, que justamente se logró poner en práctica por primera vez una política pública que combatiera el hacinamiento. La senadora presidenta de la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social, Elvia Marcela Mora Arellano, se dio el uso de la palabra a la senadora por Morena, Delfina Gómez Álvarez, para emitir un mensaje final y concluir así la comparecencia de la funcionaria federal. Las cifras son importantes porque nos dan una idea, pero la realidad es otra. La pobreza no se va a entender si no se vive, si no se siente, si no se percibe. Y lamentablemente tenemos que cambiar nuestra forma de hacer política. Y por eso yo creo que tenemos 3 acciones como senadores. Tenemos la gran oportunidad. La primera es que efectivamente nos quitemos de discursos. Ahí tiene usted los detalles de esta comparecencia en el Senado de la República. Vamos a un corte, pero cuando regresemos, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública analizó la tarea de la Auditoría Superior de la Federación del ejercicio fiscal 2016. Regresamos.